compañeros de Radio Magisterial, bienvenidos del espacio de información. Nos encontramos en el marco de las actividades, prosiguiendo. El día de ayer tuvimos con mucha práctica los talleres prácticos precisamente. Un servidor le entramos a la tamborita que aquí vemos, muy asoleado ya, listos para venderse, listos para usarse también. Y en el marco de las conferencias del día de hoy, la primera conferencia magistral precisamente, a las 10:30 que estaba programado, pues tenemos una gran personalidad aquí, compartiendo esa gran sapiencia, esa gran experiencia adquirida durante muchos años en la parte académica, como es el doctor Enrique Flores. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Pues platíquenos sobre la charla, escuchamos con mucha atención y yo mismo intervine para hacer una adhesión, una propuesta por ahí. Mire, resumiendo mucho, yo hablé sobre don Patricio López, que es uno de los pocos poetas indígenas que escribieron poesía en español durante la época colonial. Él vivió en la primera mitad del siglo XVIII, firma sus pliegos como cacique zapoteco originario de uno de los valles de Antequera, ¿sí? Su nombre mismo, don Patricio, apela un poco a esa condición nobiliaria de cacique de la que él procede. Pero lo interesante es que él fue un poeta que escribió un tipo de poesía, pues no se puede decir popular, pero sí relacionada con formas de la poesía popular de su tiempo, muy particularmente con los romances de bandoleros y las relaciones de ajusticiados, que eran relatos de las ejecuciones de esos bandidos. Todo este trabajo lo hizo como una forma de intermediación entre la justicia y el pueblo, pero una intermediación que consistía en exaltar a la justicia y un poco, como mostré, aterrorizar al público usando algunos elementos de la poesía popular, ¿no? Lo curioso es que años después, él ya trabajando en una función muy diferente como intérprete de los tribunales en la Nueva España, escribe otro romance que no se llegó a publicar y se llama El Mercurio Indiano, en el que él adopta una posición más bien de defensa, de apología de los indios. Y ahí él se identifica aún más que como cacique, como intérprete, y hace una defensa de la importancia del intérprete como embajador de los indios y como aquel que les da voz a los que no tienen voz en los años de 1740, en un elogio que es al mismo tiempo político y de una belleza poética muy interesante, ¿no? Efectivamente, compañeros, bueno, también por eso utilicé esa parte de mi participación, embajador de los indios en aquel entonces, pero habría que trasladarlo nuevamente a nuestros tiempos. Por supuesto, todo esto se relaciona con nuestros tiempos. También la parte primera de su obra, la de los ajusticiamientos, tiene que ver con... Solo que se trata ya, los ajusticiamientos que entonces hacía el Estado, ¿verdad?, virreinal, ahora tienen una realidad muy distinta, pero permanecen esas formas rituales tremendas, terroríficas, relacionadas con formas de la poesía popular, ¿no? Pero por otro lado, por supuesto, también la cuestión indígena tal y como se manifiesta hoy en día, ¿no? Como la autonomía indígena, la reivindicación incluso no solo de un embajador, sino de la existencia de intérpretes en los mismos tribunales, que muchas veces no existen, ¿no? Y se procesa a las personas sin siquiera poder entenderlas, ¿no? Sí. Así que... también el tema de la censura por ser indio, doctor. Sí, bueno, aunque los pliegos finalmente se publicaron y la censura fue aprobatoria, o sea, se aprobó la publicación, como los documentos de la censura, de todo el proceso de censura aparecen en los pliegos junto a los romances, podemos ver que en principio existía un impedimento, como dice él, por ser indio, de publicar textos, ¿no? Era muy difícil publicar en esa época para cualquiera, pero se habla ahí de un impedimento, efectivamente, por ser indio, y él se opone a todo eso, utilizando recursos de una gran cultura que él tenía, como el erudito y propietario, según se dice, de una gran biblioteca, como era él, ¿no?
con el término de cacique, pues la mayoría de la gente, o si no es que todos, nos vamos con la idea de que, caray, pues entonces era indio o era cacique o no conjuntamos esos dos términos. No, lo que pasa es que ya el uso actual de cacique es muy diferente, pero bueno, cacique era el que era señor de indios, sí, y él propone, él se identifica como cacique, digamos, en toda la época colonial y después hay una tradición de estas personas que eran, muchas veces los intérpretes eran miembros de la aristocracia, herederos de la antigua aristocracia indígena, o sea, de una élite indígena, o sea, eran indios, bueno, ya muy, muchas veces, no, y muchas veces ya eran descendientes también de españoles, de mestizos, pero bueno, digamos, eran indios, pero miembros de una élite, entonces no hay que confundir, pero para él el cacique es el señor de indios, aunque él ya no lo era, él era más bien ya un burócrata del aparato virreinal, pero él presume eso, digamos. Entonces, pero él ve al cacique como un protector de los indios, bueno, cosa que se podría cuestionar, pero en todo caso es el señor de indios, no el cacique como lo entendemos hoy en día, ¿no? Pero después nunca abandona eso de cacique, pero ya más bien se identifica como, insisto, como intérprete, que es otra condición, pues para mí más interesante, ¿no? Efectivamente, compañero, bueno, se nos va el tiempo. Sí. ¿Cómo vio la recepción aquí en su trabajo expositorio? Muy bien, porque es un privilegio poder estar en ¿cómo se llama? En este evento, por lo que dije, ¿no? Cómo se combina la presencia, lo más importante, de los artistas tradicionales que hoy fueron homenajeados, pero se hace junto con una serie de mesas de investigadores, profesores, unificando las dos cosas, ¿no? Porque muchas veces en los actos académicos, aunque sean sobre la poesía popular, pues no hay poesía popular. ¿Sí? Y aquí sí lo hay, poesía, canto, baile, fandango, eso es lo que... Muy bien, bueno, pues no terminamos. En otra oportunidad vamos a continuar con la charla aquí, la exposición del doctor. Nombre completo, si es tan amable, por favor, para Radio Magisterial. Sí, Enrique Flores. Así. ¿Catedrático? Sí. ¿Catedrático? Sí, yo soy investigador en la universidad, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Con muchas obras. Sí. Algunos términos de las obras, por favor. Nombres. Bueno, tengo algunas que son relacionadas con los temas que hablé hoy. La última, la de este poeta, se llama Triunfos contra Bandoleros, que lo publicó el Colegio de México. Otro que se llama Cantares de Bandidos, que es una obra colectiva que hice junto con un profesor francés, Jacques Gillard, Cantares de Bandidos en toda Hispanoamérica. Uno que hice con el profesor también, mi amigo Raúl Eduardo González, que organiza esto, que se llama Malverde, Exvotos y Corridos, que son una recopilación con un estudio de todos los corridos de Jesús Malverde. Sí, Chucho. Sí, y finalmente uno chiquito que tengo que se llama Rimas Malandras, que también es del narcocorrido al narcorrap. Le agradecemos al doctor Román, a Radio Magisterial, Michoacán, 18, Michoacán. No, muchas gracias, un saludo. Muy amable. Gracias.